Hola a todos. Gracias a la campaña Tu Cuento Cuenta, organizada por Cuentos Sin Fronteras, voluntariados de Panamá y Ponte en Algo, vamos a tener la oportunidad de leer juntos este hermoso libro titulado El Niño del Palo de Fuego, escrito por Miguel Ángel Rodríguez Bajón e ilustrado por Suso Cubeiro. Mi nombre es Denia y los voy a acompañar durante esta lectura que haremos en conjunto. Les voy a mostrar las ilustraciones en la medida que vamos llegando a cada una de ellas. Érase una vez el pueblo de los indios matis que vivían felices en la mitad del valle del Javari, en las rivieras ignotas del río Amazonas. Allí donde el sol casi no se ve por la frondosidad de los árboles y donde la luna es el único modo de medir el tiempo. Hasta hacía solo 5 años, únicamente los animales y los pájaros y los árboles de la jungla sabían de la existencia de ese pueblo. Pero ahora la tribu de los Matís estaba obligada a cambiarse de aldea porque el hombre civilizado les había dictado su sentencia de muerte. Para huir, caminarían durante 3 días desde Pebeo hasta Caranjao, 60 kilómetros entre la selva más frondosa del mundo. Los hombres blancos que se preocupaban por sus vidas, los científicos de la ONU, que les habían encontrado 5 años atrás y que en parte habían cuidado de ellos frente a la amenaza de la modernidad, les convencieron de que en el nuevo lugar, más allá todavía, donde ni siquiera el viento mismo era el mismo viento que conocía la civilización, no habría otros hombres blancos que les atacaran. No más muertes por armas de fuego, les dijeron, convencidos de que estaban obrando bien, que sacándolos de allí les salvarían para siempre de la muerte. Después de despedirse de los árboles y de acercarse por última vez a los troncos que delimitaban el área donde descansaban sus muertos, los indígenas levantaron el poblado e iniciaron el camino. Un niño llevaba el fuego como un estandarte, orgulloso de portarlo, y la tribu le miraba complacida. Hombres, ancianos, mujeres, niños y muy pocos guerreros con arcos componían la fila que serpenteaba entre los árboles de la jungla. El niño caminaba ensimismado con su palo de fuego. A veces un golpe de viento jugaba con la llama e incluso llegaba a apagarla. Entonces, como un maestro del cuidado del fuego, el niño soplaba la brasa roja y humeante hasta conseguir la llama de nuevo. Cuando el palo se le hacía tan corto que podía quemar sus manos, cambiaba de antorcha y para hacerlo tomaba de la misma selva una rama seca todo lo grande que fuera y sonreía, haciendo pasar la llama de un palo al otro. Aquí lo vemos. La tribu de los Matís la acompañaba en el juego, pues estaban acostumbrados a ver niños con palos de fuego. No les importaba que fuera retrasando un poco la marcha cuando se distraía al buscar otro palo, o si paraba a soplar la brasa acuclillado y pendiente de la ardua tarea de que el fuego no se apagara nunca. Tenían 3 días de camino, bien podían ir haciendo pausa, estaban esperanzados, confiaban en el hombre blanco. Y era verdad. La única tribu india que quedaba en el valle del Javari, en lo más recóndito del Amazonas, estaba en peligro porque el hombre blanco necesitaba carreteras que comunicaran a los países entre los países y las ciudades entre las ciudades, los pueblos entre los pueblos. Y además de autopistas, había que llevar luz eléctrica y gas y agua potable y petróleo. Era una necesidad objetiva.
pues el mundo moderno no podía tener incomunicada gran parte del planeta. Los gobiernos dieron permiso a las constructoras para cortar los árboles y plantas y llenar la tierra de hormigón y asfalto, a cambio de que cuidaran otros entornos naturales en otros lugares de otros países. Ese es el modo que tienen las instituciones de conservar el ecosistema. Pero para hacer las obras tenían que talar árboles y así espantaban a los monos arañas. Aquí vemos un monito. Espantaban a los monos arañas que servían de comida para los matís y alejaban el canto de los drongos, que eran unos pájaros negros maravillosos con las plumas amarillas en la cola y en las alas. Y hacían huir a los macacos y a las mariposas y destrozaban los grandes castaños de más de 50 metros y talaban las borrachas para sacar caucho. Por eso los matís defendían su territorio con lanzas y cerbatanas. Pero se encontraron con que el hombre blanco tenía armas más poderosas que esas tan primitivas que apenas servían para cazar. Como esta, por ejemplo, un arco, una flecha. Pocos meses antes, el padre de Totí, el niño del palo de fuego, y otros guerreros matís habían muerto por los disparos de los lacayos de las constructoras de autopista. Estaban talando árboles para hacer una carretera tan grande que llegara a los confines del sol y del viento, y los indios matís les atacaron para defender su selva. Los hombres blancos les dispararon sin piedad y les persiguieron durante días hasta matar a todos los guerreros que hicieron aquella incursión. Después de la matanza, los científicos tardaron tiempo en hacerse entender, en explicarles que ellos eran hombres buenos, que nunca les harían daño, que no todos los hombres blancos son iguales. Los indios confundían estas cosas. Si un hombre blanco les atacaba, todos los hombres blancos eran culpables y había que matar a todos. Como si los hombres blancos fueran todos una familia, lo mismo que los matis. Eran todos una comunidad. No entendían otra razón. Era la ley de la selva. Si un puma les atacaba, había que matar a todos, porque todos eran peligrosos y malos, así como estos. Pero los científicos les convencieron de lo contrario. Les dijeron: mirad, vos veis que la onca parda de Totí, que era un puma que jugaba con el niño desde pequeños y le defendía, no es lo mismo que las otras oncas, que en la lengua mati significa jaguar. Nosotros somos vuestros amigos y aquí estamos para ayudaros. El niño de palo de fuego seguía la fila de modo más bien desordenado. Caminaban 65 personas, una detrás de la otra en el comienzo de la fila, y también a veces en el medio. Los 4 hombres blancos con escopetas vigilaban que nadie se perdiera o que nadie fuera atacado por un hombre blanco o por una fiera. A los científicos les costó trabajo y mucho tiempo arrancar a los matís de su PBU, su aldea. Aquí vemos un ejemplo de un indio matís. Pocos años antes, mucho antes de comenzar los ataques de los constructores, uno de ellos les avisó del peligro que corrían y convenció al jefe de la tribu, que los indios llamaban cacique, de que debían abandonar PBU. Cuando Tiput, el jefe, vestido para tan histórica ocasión, imitando la cara de un onca, con 3 grandes espinas atravesándole la nariz,
como si fueran los bigotes del jaguar, y 2 pendientes de madera atravesándole los lóbulos de la oreja. Les dijo a la tribu que los hombres blancos les acompañarían a otra aldea alejada para salvarlos del peligro. La Chapó, que significa la mujer más anciana de la tribu, llamada Core Core, se abrió paso entre los hombres hasta alcanzar el centro del corro. Aquí vemos Core Core, la abuelita de la tribu. Llevaba un tiquicombo en el hombro, que era un mono pequeñito al que cuidaba, y mientras la acariciaba dijo pausadamente: no nos iremos de aquí. Se pierde en la memoria de los tiempos las lunas que podemos contar desde que vivimos en este pedazo de tierra. Aquí hemos enterrado a nuestros muertos y aquí quiero ser enterrada yo. No nos iremos de aquí. Tiput comprendió que las palabras de Core Core estaba presente la memoria de todos los antepasados del pueblo matiz, y no tuvo más remedio que responder a los científicos que no marcharían de PBO hasta que el espíritu de la Chapó no recorriera el camino desde Huacá hasta Abú, que en su lengua significaba desde el agua hasta el cielo. Los científicos se rebelaron ante ella y le expusieron 1000 razones para irse más adentro de la jungla, allí donde no pudieran encontrarles, allí donde no pudieran matarlos a todos, allí donde ni siquiera por el viento pudieran llegar enfermedades del hombre blanco que los aniquilarían. Después de que los científicos hablaran durante horas, la Chapó se acercó a su cabaña de madera y trajo consigo un cráneo de mono araña partido a la mitad, a modo de cuenco, lleno de zumo de aceite, un aceite que se sacaba de las palmeras, y un poco de pan de maíz. Se plantó de nuevo en la mitad de toda la tribu y dijo a los científicos, enseñándole lo que le llevaba en las manos: esto es lo que tenemos, la selva y nuestras manos para hacer pan. Esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos tener. Así pues pasaron años en aquel paraje, viviendo a su modo, recogiendo frutos, cazando aves y animales para asar al fuego. Sonreían, eran felices. Recibían la visita de los científicos 2 veces al año y les acogían ufanos de su poblado de madera y de jungla. No levantaron las aldeas hasta que Core Core no suspiró su último aliento, pero entonces ya fue demasiado tarde. El hombre blanco se acercó tanto a su territorio que sufrieron ataques y los diezmaron. Los científicos les urgían para sacarlos de allí. Le explicaban que no podían durar mucho tiempo, que ni siquiera ellos podían defenderlos, que no tenían armas suficientes y que los gobiernos no pararían la masacre. Pero los matiz no se movían, no entendían por qué el hombre blanco iba a llegar hasta sus tejados de ramas secas de palmera y no sabían definir la palabra gobiernos. Así que no les hicieron caso. Aquí vemos otra india matí con su bebecito amamantándolo. Además, debían cumplir la promesa con la mujer anciana, con la Chapó. El niño del palo del fuego supo por su amigo el puma que las otras tribus de la jungla estaban siendo asesinadas. Desaparecieron a los Arará y a los Paracanás. Apresaron a los Zoe y a los Marubús, y a los Corubús y a los Caipós. Les llevaron a reservas habitadas solo por Urubús, que significaba buitres.
pues eran zonas pestilentas, donde el hombre blanco tiraba sus desperdicios. El niño del palo de fuego le decía a voces a Corecoré: la selva me ha dicho que el hombre blanco está matando a todos. Vámonos, Chapi. Que era el modo de dirigirse a una mujer que no fuera anciana. Y la Chapó respondía: no seas salamero conmigo, soy la más vieja de todos, así que no puedes llamarme Chapí. Por eso debes tener en cuenta que yo he hablado con la selva más tiempo que tú. Si vienen a por nosotros, niños, entonces tendremos que luchar. ¿No hemos aprendido acaso a guarecernos de la huerapá? Que era el modo de expresar en su lengua una maligna lluvia torrencial con vientos huracanados. Pues también podremos con el hombre blanco. Pero si nos vamos de aquí, pequeño Toti, debes saber que no respetarán nuestras tradiciones, ni nuestro modo de vivir, ni nuestra lengua, ni siquiera la memoria de nuestros muertos. ¿No merece la pena luchar por ello? El pequeño indio del palo de fuego no estaba convencido de que la mujer tuviera razón, pero debía respetar a los mayores. Un día le contó las palabras de Corecoré a un científico y el hombre blanco le pidió que no se preocupara, que eso nunca ocurriría. Estamos aquí para ayudarlos, recuerda, le dijo. A pesar de las palabras del extranjero, su onca parda le contaba que los hombres blancos se acercaban y que era mejor marcharse con ellos, muy lejos, adentrarse a la selva, allí donde el hombre blanco nunca pudiera llegar. Pero el niño del palo de fuego prefería quedarse con su tribu y hacer caso omiso a las palabras de la selva. Acá vamos a ver otra ilustración en donde estaban ya los constructores talando los árboles para hacer las carreteras que nos dicen anteriormente. Y verdaderamente el Puma tenía razón. Ni los exploradores, ni los obreros de las constructoras hablaban los idiomas de los indígenas. Ni Caribe como los Arará, ni Tipú como los Paracanás, ni Ye como los Caipó, ni Aruaque como los Zoe, ni mucho menos el matiz, como él. Pues ningún hombre blanco sabía hablar matiz. Así pues, como no se entendían, como los indios no podían comprender que los hombres blancos le pedían que fueran a otras zonas, cuando leían resoluciones oficiales en portugués, en inglés y en español, unos y otros se atacaban y unos y otros morían, pero los indios mucho más, hasta ser aniquilados. Desde Peabú hasta Caranjao tenían que recorrer 70 kilómetros por la selva espesa. Ellos sabían el camino, pero los científicos debían acompañarse de aparatos electrónicos que se conectaran con los satélites y les dijeran en qué situación estaban y cómo ir hacia el norte y hacia el sur, pues los inmensos árboles no les dejaban ver el sol para orientarse. Para cualquiera que no fuera indio y no supiera escuchar la selva ni ver sus secretos, perderse en el Valle del Javari era más sencillo que respirar. El niño del palo de fuego retrasaba la marcha más de lo que el hombre blanco podía esperar, pues el hombre blanco es mucho más impaciente. No quiere entender que la jungla seguirá allí mismo al día siguiente y que su sonido amenazante seguirá siendo el mismo al día siguiente y que también habrá caza y que lloverá y escampará y que los árboles seguirán creciendo lenta pero firmemente hacia el cielo y que todo estará lleno de vida y de peligros y de una infinita ternura que les hacía ser felices.
El hombre blanco no entiende esas cosas, le dijo la onca parda a Totí mucho antes. Pero Totí tampoco hizo caso al puma y paraba cuando creía oportuno para cambiar su llama de palo. Estaba feliz. El resto de la tribu no llevaba nada más que sus arcos, sus lanzas, sus cerbatanas, sus collares y adornos. Los indios matiz no necesitaban nada para viajar. Todo se lo daba la jungla. En cambio, el hombre blanco, para sentirse seguro, necesitaba estar cargado de mochilas, escopetas, ropa y aparatos electrónicos por los que hablaban con lugares lejanos y no escuchaban voces, por los que escuchaban voces sin ojos y medían el tiempo o el espacio. Ellos iban desnudos y sin nada. Bueno, sin nada no. El pequeño indio Totí llevaba consigo el palo de fuego. El científico que estaba al mando de la expedición era barbudo y fuerte. Aquí lo vemos. En la ciudad de hombres blancos donde vivía, no entendían su pasión por la defensa de los indígenas. Y allí donde se encontraba ahora, tampoco era completamente comprendido por los indios. Así que mostraba en las arrugas de su cara y en sus cicatrices ese modo de vivir desarraigado. Por la hora que era, el científico ya estaba preocupado por la tardanza que el niño estaba provocando en la caravana. Viendo que aquello no tenía remedio, que nadie de la tribu le urgía, se fue hacia él y le dijo delicadamente: querido Totí, no hace falta que lleves el fuego en un palo. Tu tribu no lo necesita. Yo te daré mecheros y cerillas para que puedas prender fuego donde quieras y cuantas veces quieras. Yo te daré mi propio fuego. El científico le enseñó su mechero de acero brillante que se encendía nada más chiscar la ruedilla de metal contra la piedra y salía en un suspiro una llama azulada con olor dulce. ¡Wow! El niño del palo de fuego le miró sonriente, le tomó el encendedor y siguió la marcha, contento pero sin soltar el palo. El científico insistió en que en la nueva aldea ya tenían fuego, que no necesitaban conservar el que llevaba él. Pero Totí no respondió y siguió el camino. Antes de saltarme la página, otra ilustración, llevan la fila india y se ve entonces allí el señor blanco que los guiaba. Cayó la noche y no habían recorrido los 20 kilómetros que los hombres blancos se habían propuesto. Así que estaban inquietos y malhumorados, como si pasara algo por no recorrer 20 kilómetros. El puma advirtió a Totí que no se riera de ellos, pues los hombres blancos necesitan marcarse metas que deben cumplir y rebasar, aunque sea tan absurdas como caminar 20 kilómetros antes del anochecer. Enfadados, los hombres blancos colocaron hamacas entre los árboles para dormir y los indios se subieron a sus ramas para estar a salvo de los escorpiones, de las boas y del jacarí, que significaba cocodrilo. Antes de acostarse, el hombre blanco gritó amenazante al niño del palo del fuego: mañana no nos retrasaremos por tu culpa, ¿entendido? Totí mantuvo la antorcha encendida toda la noche y no fue tarea fácil, pues a ratos les vencía el sueño. Para desvelarse se entretenía mirando las estrellas de la cúpula inmensa del cielo y a su puma le enseñaba palabras matiz, en un susurro leve para no despertar a nadie. Uché, le decía, Abu, Wispa, We, mientras veía las estrellas en el cielo.
Pero la onca parda no sabía repetir sus palabras. Solo miraba con ojos negros, grandes como la selva, allí donde el niño señalaba. Uxé significa luna, Abu significa cielo, Huispá, estrella, y Hue, lluvia. Pasaban murciélagos, se olía el ulular del viento, gritaban desde los nidos altos de las copas más altas las águilas arpías y aullaban desde el fondo de la espesura los guarás, que así llamaban los matís a los lobos sangrientos. Al amanecer, los monos guaribás hacían rugir la selva. Era un sonido profundo y misterioso que provocaba miedo. Era un rugir que llegaba desde el interior de la jungla, no se sabía de dónde. ¡Guau! ¡Guau! Desde el primer llanto de un matiz al salir del vientre de su madre hasta el último suspiro, siempre oían a los guaribás y siempre miraban al cielo con temor. Desde muchos kilómetros de distancia, esos monos tan grandes que parecían gorilas les estremecían toda su vida como si fuera el demonio. Era el verdadero sonido arrebatador de la selva. El niño del palo de fuego y su tribu se acercaron hasta el río para lavarse por la mañana y tomar el zumo de acey y castañas que habían recolectado allí mismo. Aquí vamos a ver el mono que causaba miedo con sus aullidos. Hasta allí llevó el palo de fuego, con peligro de que pudiera ocurrir algo desgraciado y cayera al agua, después de haberle tenido encendido toda la noche. Un científico le preguntó, agarrando el palo y balanceándolo frente al río, casi rozando el agua: ¿y qué harás con el fuego cuando llegues a Caranjón? Y el niño le respondió, temeroso de que lo soltara a la mitad del Amazonas o se le cayera en un descuido. El niño le respondió: haré un hoyo y un círculo de piedras junto a mi choza y pondré el fuego allí con ramitas secas. Cambiaré las ramitas cada atardecer. El científico se rió de él, pues verdaderamente era tonto guardar el fuego como hacía 1000 años, y le devolvió la rama prendida. Toti respiró al tenerla nuevamente en su mano. Los macacos y los jacarís también bajaron al río a beber al amanecer, en la orilla de enfrente a los hombres. Y las garzas se posaban en las nenúfares gigantes como solteronas estiradas y agrias. Las garzas se apostaban a lo largo del río y vigilaban vestidas de blanco para que toda la selva supiera que estaban vigilando y todos se sintieran intimidados. Las garzas estiraban el cuello como los guardias de los hombres blancos. Aquí vemos una garcita. Nada más ver el primer rayo del sol y aún un poco antes, cuando los gallos cantaban para saludar al nuevo día, la selva explotaba y se volvía ajetreada con pájaros volando de aquí a allá, con delfines jugando en la mitad del río, con mosquitos buscando sangre caliente. El agua lenta se convertía en un espejo y rebotaba el sonido atemorizador de los guaribás. Nada más salir el sol, la jungla era una explosión salvaje de vida en todo su apogeo y mezclaba el olor, el sonido, el tacto, el sabor y el color. En realidad, el amanecer hacía de la jungla decenas de colores, cientos de ecos y silbidos que debían querer decir algo, pero
que eran incomprensibles, y un verde de miles de verdes y marrones, de azules y blancos. Salían a pasear mariposas azules y amarillas, grandes como la palma de una mano de un hombre, y coleópteros o insectos de cualquier tamaño y color. Aquí hay otra ilustración, parece como en la selva y en la orilla del río en donde estaban los hombres, habían llegado a ducharse, a tomar agua. Al amanecer todo empezaba a calentarse, porque en el Amazonas todo es caliente, y más la tierra roja que cubre las raíces de los árboles, tierra que cuando se moja es arcilla. Los matís luchaban por su selva porque era defender esa exposición de vida que el hombre blanco no podía comprender nunca, porque ante ella no queda más remedio que callar y admirarla, y no pensar en nada, y mucho menos pensar en cambiarla. Y si llovía, todo quedaba inundado de agua caliente, cortinas de agua que parecía que nunca terminaran. Al rato de súbito paraban por orden de un dios o de todos los dioses. Aquellos torrentes que bajaban de las nubes de repente se convertían en nada y daban paso a una luz que todo lo iluminaba como un neón blanco nuclear espacial. La luz después de la lluvia era sobrenatural. Eso era lo que defendían los matís, pero ahora debían huir por la amenaza del hombre blanco. Emprendieron la marcha de nuevo, y como el día anterior, una en fila de a uno, caminando sin prisa, cantando a veces para ahuyentar a los monos que les tiraban ramas y frutos desde los árboles. El niño del palo de fuego seguía feliz, y a veces miraba cómplice al puma que saltaba de un lado a otro y vigilaba también para que ninguna fiera les hiciera daño. El hombre blanco se percató de que otra vez el niño del palo de fuego se quedaba atrás y podía hacerse tarde. Este día de ninguna manera podía permitirse el lujo de no caminar los 30 kilómetros que estaban previstos, porque de lo contrario tardarían un día más en llegar hasta el destino. Y esto podía ser peligroso incluso para la vida de los matis. Y por supuesto, de los mismos científicos que andaban escasos de agua potabilizada. Por la mañana estaba más enfadado que el día anterior, mucho más. Así que desde el principio le gritó a Totí para pedirle que dejara en paz ya el fuego, que no era necesario mantenerlo, que él mismo enseñaría al niño y a toda la tribu a hacer fuego si querían, pero que debían ir más rápido. El niño del palo de fuego no hacía caso. El tiempo amenazaba con tormentas y el viento era casi huracanado. Aquí vemos cómo se veía el tiempo en ese momento, tormentas y huracanes casi. A pesar de que la frondosidad de la jungla evitaba el aire fuerte porque se debilitaba al chocar con las ramas y con los troncos, el niño tenía dificultades para mantener viva la llama. Se paraba, buscaba detrás de un árbol un refugio donde la corriente no le azotase, y cuando comprobaba que no había peligro para su antorcha, salía y seguía la fila. Ponía su manita guardando el fuego porque era su tesoro. El hombre blanco estaba muy enfadado, gruñó desde lejos y se encaminó hacia el niño del palo de fuego con los hombros tensos y el entrecejo crispado. Le gritó: por última vez te advierto que hay que ir más deprisa. Pero en ese momento el niño del palo de fuego estaba en cuclillas, cuidando de la llama, pues arreció el viento.
El científico se lo repitió de nuevo y el niño no le hizo caso. En un movimiento rápido, absolutamente inesperado para Totí, el hombre blanco le quitó el palo al niño y lo tiró violentamente tan lejos como pudo. Luego ordenó gritando: ¡Vamos, camina veloz! Aquí se ve cuando el palo iba, cuando lo lanzó. Camina veloz, le dice. Totí salió corriendo detrás del palo, pero la antorcha había caído en un regato y el fuego se había apagado. Oh. El niño del palo del fuego cayó de rodillas y se echó las manos a la cara. Empezó a chillar lamentándose amargamente. No obstante, tomó el palo y sopló allí donde había estado la llama, donde aún estaba caliente y humeaba. Sopló y sopló para revivir la brasa, pero fue imposible. Se quedó llorando un buen rato y exclamaba al cielo: ¡Oh usted! Que significaba fuego, fuego. El hombre blanco pidió a un guerrero matiz que lo cargara en brazos, pues de lo contrario nunca llegarían a Cranjao. Cuando el guerrero llegó hasta Totí, el niño solo mascullaba entre dientes: Huaniqué, usted, que significaba adiós a mi fuego, y lloraba desconsoladamente. El guerrero lo cargó en brazos y recuperaron la marcha. El niño no paró de gemir durante horas. Después del mediodía, cuando ya parecía que se había olvidado del palo y del disgusto, el guerrero le dijo a Totí que fuera andando en la fila, pero el niño del palo de fuego caminaba ensimismado en la nada. Miraba las cosas como si no las viera, se tropezaba, estaba sin alma, absorto, no se podía adivinar en qué pensamientos. Aquí vemos su carita triste. El hombre blanco se percató de que Totí iba cada vez más alejado de la expedición, cuidado solo por el puma que estaba a su lado. A pesar de ello, el científico prefirió no parar. Pensó que el niño no tenía razón para ese desconsuelo y que debía acostumbrarse a que la vida en sociedad exige determinadas reglas, y si había que caminar deprisa y todos juntos, había que hacerlo, que cada cual no podía andar con sus cosas. Sabía que era la primera vez que el niño del palo de fuego convivía con el hombre blanco, pero aún así no podía consentir un capricho tan tonto. La tribu de los Matiz no necesitaba el fuego de ese palo. Ya tenían utensilios para conseguir fuego, incluso cuando todo estuviera mojado. Ya se acabaron los tiempos en que creían que cuando se encendía una linterna es que un espíritu se despertaba. Ya estaba bien de tonterías, pensó el científico. Dejó que el niño anduviera desganado y apagado hasta el atardecer. Le vislumbró a veces a lo lejos, a lomos del puma, pero llegó un momento en que ya no le vio. Entonces temió por su vida. El hombre blanco mandó a parar la caravana y a acampar. Tampoco hicieron los kilómetros que tenían previsto. Pidió un fusil y abandonó el grupo en búsqueda del niño del palo de fuego. Mientras caminaba entre la selva cortando las ramas más largas con un machete, pensó que le diría que su actitud era incomprensible, que ya estaba bien, que tampoco era para tanto ese berrinche y que le apuntaría con su arma para obligarlo a caminar. Según se abría paso, lo pensó mejor y concluyó que quizás, en vez de reñirle, le podía entregar otra rama con fuego y así volvería a ser feliz. Eso es lo que hará. Después de que lo había hecho sufrir al pequeño, le daba igual no cumplir los horarios, buscó un palo y lo prendió
con otro mechero de acero brillante. Una vez conseguida una llama grande, fue hacia el niño esperando ver su sonrisa. Pero cuando encontró al niño del palo de fuego, seguía caminando lentamente con la mirada en el suelo y de sus ojos brotaban gotas que el hombre blanco nunca había visto así. El niño del palo de fuego lloraba en silencio y manaban lágrimas angustiosas por su rostro, y la pena caminaba a su lado. Cuando el científico llegó hasta él y comprobó que su palo con fuego no le hacía ilusión, se conmovió. Ya no les reñiría, ya no iba a decirle las barbaridades que había pensado, ya no iba a hacerle más daño. Solo le dijo muy suavemente: no llores, pequeño, yo te enseñaré a hacer fuego. Tendrás todos los instrumentos que necesites para quemar toda la selva si quieres. Te haré tantos mecheros que podrás hacer la mayor hoguera, y allí haremos comida y nos resguardaremos del frío y hablaremos sentados en corro. No llores, Totí, por favor, no llores por el fuego. Totí no le hacía caso. El científico insistió: toma, he prendido esta rama para ti. Ya tienes fuego otra vez, ya no tienes que temer quedarte sin fuego. El niño del palo de fuego tardó un poco en reaccionar a las palabras del hombre blanco, pero finalmente paró en medio del camino, tragó saliva, le miró altivamente a los ojos y le dijo: ese no es mi fuego. Es lo mismo, Totí, es el mismo fuego, vale para lo mismo. Podrás alumbrarte igual y podrás calentarte en la época de las lluvias, respondió el científico. No, hombre blanco, dijo seco Totí, no es el mismo fuego. La llama que yo tenía en mis manos la prendió mi abuelo, y él se la pasó a mi padre y mi padre a mí. Yo ya no podré dársela a mis hijos. Dicho esto, el niño del palo de fuego miró sin pausa al científico, y después de ver su cara de asombro allí en mitad de la selva del Amazonas, siguió caminando lentamente. Todo quedó en silencio. El viento paró para que la selva recogiera el eco de las palabras de Totí: ya no podré dárselas a mis hijos. Fue entonces cuando el hombre blanco recordó la premonición de la Chapó: no respetarán nuestras tradiciones, ni nuestro modo de vivir, ni nuestra lengua, ni siquiera la memoria de nuestros muertos. El científico miró al cielo y al suelo y se dio cuenta que había roto todo un universo místico del niño y que ya no tenía remedio. Lo hizo con su mejor voluntad, pero rompió todo lo que el niño tenía, y una cosa peor, ya no podía devolvérselo. Fue entonces cuando el hombre blanco rompió a llorar. Aquella historia sirvió para que los científicos prometieran a la tribu de los Matís que nunca más intentarían cambiar nada de sus vidas, que no tomarían decisiones sin escucharles antes, que nunca más intentarían imponer sus razones de hombres civilizados, y que antes de romper la libertad de la jungla y la magia de la vida, era mejor estar muertos. Y el niño del palo de fuego ofreció aquellas promesas a los espíritus de sus antepasados, al agua inmensa del río Amazonas, a la luna y al sol, y al cielo plagado de estrellas, que todo lo ven, que todo lo sienten, pues desde el cielo todo brilla más. Últimas ilustraciones. Y bueno, el mensaje es muy conmovedor, el libro es muy hermoso, espero que lo hayan disfrutado. El mensaje que nos queda de este libro es que
por más hermoso, por más lindo que nos pinten un nuevo mundo, un nuevo lugar para vivir, nunca deben dejar que nadie les quite lo que son, de dónde vienen, lo que tienen. El amor por su tierra, el amor por sus antepasados, el amor por sus padres, nadie se los puede quitar, ni por todo el oro del mundo. Que lo disfruten. Y recuerden que este cuento llegó a ustedes gracias a la campaña Tu Cuento Cuenta, organizada por Cuentos Sin Fronteras, voluntarios de Panamá y Ponte en Algo. Nos vemos en la próxima.